Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por los de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, se convirtieron muchos y abrazaron la fe. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor ha cimentado a Sión sobre el monte santo y prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios e etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido allí. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. The feast of the En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. So the Jews gathered. Los judíos rodeándolo le preguntaban, How long are ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? If you are the Si Christ, tú eres el Mesías, tell us plainly. dínoslo francamente. Jesus answered them, Jesús les respondió, I told you, se lo he dicho, and you do not y believe. no creen. The works I do, Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, but you do not believe, pero ustedes no creen, because you are not porque no son ovejas mías. my sheep. Mis ovejas escuchan mi voz, I know them, y yo las conozco, follow me. y ellas me siguen, I give them eternal y life. yo les doy la vida They eterna. shall never perish. No perecerán para siempre, No one can take y them. nadie las arrebatará de mi mano. Father, Mi Padre, them to me, que me las ha dado, supera a todos, no one can y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. the Father and I. Yo y el Padre somos uno.
the gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Throughout the centuries, A lo largo de los siglos ha habido muchas personas santas que han oído la palabra de Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, los profetas, muchos hombres y mujeres santos and in the New, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, in y the history of the church, en la historia de la Iglesia, we see many saints, vemos muchos santos the voice que of the Lord, and as well as, escucharon la voz del Señor y muchos místicos. and this is a gift from God. Es un don de Dios. But yet God speaks to us all the Dios time. nos habla todo el tiempo. Maybe not like he did to some of the people in the scriptures or in the saints. Maybe Algunas de las he speaks to personas us en las like that, but he Escrituras still speaks to us. quizá no nos habla de la misma forma que ellos, pero And you know, nos we live habla. in a world where there are many voices. Vivimos en un mundo con muchas voces. But how do we know it's God's voice? ¿Cómo sabemos que se How do we trata de la voz de discern Dios? that this is the voice of the Lord? ¿Cómo discernir? Today, Jesus says, Hoy Jesús dice, "My sheep hear my voice. mis ovejas They know his escuchan mi voice. voz, They recognize his voice." conocen su voz, reconocen su voz. Well, today we're going to talk a little bit about that Hoy hablaremos un poco acerca de ello. and how to discern ¿Cómo voice of discernir God. la voz de Dios? See? what is the voice of the Lord. ¿Cuál es la and what voz is not. del Señor y cuál no es? But here in the scriptures, Leemos en las Escrituras que Jesús, as in many other occasions, como en muchas otras ocasiones, being scrutinized, está siendo being criticized analizado, criticado by these Pharisees, by the por los scribes. fariseos, los letrados. They're questioning him, but of course they tell him, what authority do you have? Are Supuesto, you le really dicen, from the ¿qué Father? autoridad tienes? ¿De verdad provienes del Padre? ¿Quién eres? Le dicen. But yet, Sin they're not embargo, listening. no están the voice escuchando of la the voz del Señor. They're not seeing No his action. están viendo sus acciones. Jesus, Jesús, el Señor. he was an ordinary man in Él appearance. fue un hombre ordinario en apariencia, como nos dice Isaías 53. An ordinary looking man. Es un hombre que se ve Nothing, normal. yeah, no nothing that would tell Hay us nada that que he's nos the Son of diga God. que es hijo de An Dios. ordinary man who does Pero es un extraordinary hombre ordinario que hace cosas extraordinarias, tanto en palabra como en obra. Look at the life of Jesus Christ. Miren la vida de Jesucristo. See, the Pharisees cannot recognize Los fariseos y los letrados no son capaces de reconocer sus palabras cultivating y cómo está people through cultivando the a la message gente he a través del mensaje through que the habla, actions he's a doing, través de las acciones que realiza, speaking words of love, hablando palabras de actions of amor, mercy. acciones de misericordia, de compasión. Imagine looking into the eyes of Imagínense mirar los ojos de pure Jesús. love, Amor puro, innocence there. inocencia. His only motivation Su única motivación es to love amar, the Father. amar al Padre, amarnos. That's it. And because of this great love he has, Y por su gran amor he's hacia obedient. el Padre es obediente. And so, you know, these great works of the Lord Estas grandes obras del Señor recognized no by the Pharisees. pueden ser reconocidas por los fariseos. Están ciegos. They themselves are like wolves in sheep's Ellos mismos son como They're lobos listening to each en other. piel de oveja. They're caught up in negative Se escuchan unos a otros, conversations. enfrascados en They're conversaciones into negativas, themselves. Pride egoístas, llenos de soberbia. has gripped them and blinded them, La soberbia los ha cegado. so they can't discern who Jesus really is. Así que no pueden discernir quién es Jesús realmente. And Es it's in Dios his actions. y se ve en sus Many others acciones. have come Muchos to acknowledge this. otros han llegado a reconocer esto. Who is Han llegado a reconocer quién es este. Lo siguen. He promises eternal life. Les promete vida eterna. He's giving eternal life to them. Está dando vida eterna To a todos. Está dando una invitación who are a questioning. estas personas que lo están cuestionando. No, he builds up. Yes, he speaks the truth. Habla la verdad, But then
He gives promises. pero luego ofrece promesas. His promises are that, yes, Sus promesas son de que sí, we die with him, we viviremos are con Él, raised with him. moriremos con Él, This is eternal resucitaremos con Él, And we vida eterna. receive this eternal life through the infusion of the Holy Y Spirit. recibimos esa vida eterna a través de la infusión del Espíritu Santo. Fue una promesa de Jesús que tenemos nosotros, los bautizados, In order to raise us up so that we can be like him. que seremos resucitados para ser como Él, para ser como Dios. Okay, well, Bueno, what about the ¿qué voice? tal las voces que no son del Señor? Who are the wolves in sheep's clothing? ¿Quiénes son los lobos con piel de cordero? Think about Jesus and how he Cuando pensamos en Jesús, la forma en que Él se comunica, obviamente, gives truth, Él ofrece verdad, pero también ofrece vida, nos ofrece promesas. of En el Revelation, libro del Apocalipsis, beginning around como alrededor de Apocalipsis capítulo 1, Jesus is giving messages to Saint John. da mensajes a San Juan He's gonna tell him y va he's gonna bring some corrections to the a seven churches. a ofrecer correcciones a las 7 iglesias. Messages, En estos Jesus mensajes, is admonishing them, Jesús les está but yet he starts with advirtiendo, pero comienza con las cosas buenas que están haciendo, luego las correcciones. Luego dice that if they follow what que si siguen, gives them encouragement. si lo siguen, ¿cuál será el resultado? Les da ánimo. Es la voz del Señor. Now, the voices of sheep clothing, Las voces de los lobos en piel de oveja son aquellos que that water down les caen bien a los the teachings oídos, of the church, que diluyen la enseñanza de la iglesia, misinterpret the scriptures, malinterpretan las escrituras, tickle the ears. tratan de gustar. And then there are those Y luego hay aquellos condemn. que condenan. And then they're, oh, I'm speaking the truth. But it's not truth, it's Dicen, oh, estoy hablando verdad. No, no está hablando verdad, es condena. It's only bringing people Solamente es down. negatividad. See the good, No ven las cosas buenas, they only see the bad. solo ven las cosas malas. And a lot of this is communicated Mucho de ello es comunicado even through Catholic incluso a través de los medios católicos. church news. Las noticias de la iglesia. Watch out. Miren, Discern pongan atención, carefully. disciernan cuidadosamente. Some of these news outlets or Algunos de estos noticieros companies, o compañías, medios de comunicación, they're into son muy negativas. investigative reporting. Se involucran en It's not really el reportaje investigativo. reporting, it's No es en realidad reportaje investigativo, es reporting. más como reportaje de tabloides, Yellow journalism, lo que which is le llaman el sensational. periodismo amarillo, que es sensacionalista, exagerado, y a menudo solo muestra un lado, Pointing out what's positive. It's not fair. nunca señalan lo positivo. No es reportaje justo y equilibrado, Condemnation. es condena. And remember who's the one who Y condemns. recuerden quién es el que condena, Accuser of the brethren. quién es el acusador de los hermanos, Satanás. Well, in the context of Mientras que en el contexto this reading here, this is de esta lectura aquí, este es de San Juan capítulo 10. Jesus Anteriormente, speaks about Jesús habla de los lobos, He talks about the one who comes to kill, steal, and destroy, habla de aquel que viene who a comes to bring confusion, robar, matar y destruir, que viene a condemnation. traer confusión y condena. El diablo And this is what, he's always prowling around, siempre está merodeando, roaming around, trying to confuse, tratando de confundir, tratando de manipular, trying just to make people angry. tratando de hacer que la gente se enoje, que señalen con el dedo. Tengan cuidado. Remember, the devil brings Recuerden, division, el diablo trae brings división, destruction. trae destrucción. Jesus is speaking also Jesús today of también unity. habla hoy de la unidad, He speaks about he is Habla one with the Father because he loves de them que es so uno much and he's so con el obedient. Padre porque lo ama tanto y es obediente. Love is not in condemnation. El amor no es condena. Well, how do we know this is the voice of God? ¿Cómo sabemos que se trata de la voz de Dios? ¿La voz de la iglesia? Bueno, Remember, there are a lot of prophets. recuerden, hay muchos profetas allá afuera, hay muchos lobos en piel de oveja. Aligned Lo que with the dicen words of Jesus Christ, está alineado con las palabras de with the words Jesucristo, of the con teachings las of palabras de las enseñanzas de la iglesia, the words of Holy Scripture. las palabras de las Sagradas Escrituras.
And how do we know ¿Cómo sabemos what's the right interpretation? Well, cuál es la interpretación correcta? official Pues la Iglesia es of la the intérprete oficial de las Escrituras. one of the greatest Y interpretations of Holy Scripture. una de is the las Catechism más of grandes the Catholic interpretaciones de las Right there. Sagradas Escrituras es el Catecismo de Tells la us the Iglesia voice of God, Católica. tells us the meaning Nos of what the- dice la what voz the de Dios, Scriptures nos are. dice el significado de Well, las what Escrituras. authority does the church have? Oh, qué autoridad tiene la Iglesia, dicen It's founded on the las rock. personas. Bueno, la Iglesia fue Remember what fundada sobre la Jesus said roca. to Saint Peter, Recuerden "What lo you que bind on earth shall be Jesús bound in heaven, dijo what you loose on a earth shall San be loosed Pedro. in heaven." Lo que ates en la tierra quedará Who's atado en the la one who tierra. assembled En el cielo, lo que desates en la tierra the quedará Scriptures? desatado en el cielo. the church under the pontificate ¿Quién of Pope interpreta las Saint Escrituras? Emmaus La I. Iglesia. It's around the year 382. Look it up. It was a council of Rome. Un concilio en Roma en el año 384 donde church la is Iglesia the comprendió las official Escrituras. La of- Iglesia es la intérprete of the oficial Scriptures. de las Escrituras. So that's how we discern. Así es Is como this in line discernimos. with Esto what the concuerda con tells lo us, que with the nos teachings dice of la the- Iglesia, with the con las Holy Scriptures enseñanzas here. de la Iglesia, con las Sagradas And anything Escrituras, that's not, then y cualquier cosa que be no, careful. hay que tener cuidado. And oftentimes, Y a some of menudo, us do algunos de nosotros hear God's voice. escuchamos God la may voz not de Dios. speak to us Puede que directly Dios in nos communication. hable Some people directamente does. en comunicación, Wonderful. con algunas personas sí, y es maravilloso. God will often speak to us through the Scriptures, Dios camina, through nos habla a través de las homilies and things like Escrituras, that, through messages homilías y we cosas hear, así. Hay mensajes que you know, escuchamos, through maybe different speakers and all of quizás a that. través de diferentes oradores, todo eso, las lecturas espirituales que realizamos. Dios nos habla, pero ¿cómo sabemos que proviene de Dios? Siempre queremos algo de confirmación. Puede que escuchemos algo 2 o 3 veces And again, always it's going y to align with the nuevamente teachings of the siempre church. debe concordar con las enseñanzas de la Iglesia. This is Así how que we hear the así voice es of como escuchamos la voz del Remember, Señor. God is always speaking to Recuerden que us. Dios siempre nos habla. The greatest saints of all Uno de los time, santos of más course, grandes de todos los tiempos. there's Saint Joseph, but Por then you supuesto have tenemos a la Saint Virgen y Francis San José, pero también tenemos a San Francisco. hearing the voice Él of God. siempre escuchaba la voz de Dios. Le hablaba Because muy he just would go claramente. outside. See creation. See Le God's mandaba que beauty. saliera y viera la creación, la belleza de Dios en This acción. was, of course, very, Y por supuesto, I mean, he would just become ecstatic with it. entraba en éxtasis. So he has Por such causa de ello. appreciation because he sees Era God's una gran valoración de ella porque veía God's la obra de communicating Dios, to us. veía a Dios comunicándose con nosotros. And he loved, of course, the sacred scriptures. Y por supuesto, amaba las Sagradas Of Escrituras. course, Saint Francis, a man of great San example. Francisco fue un gran ejemplo. But then, my brothers and sisters, Pero luego, hermanos, we have a God, tenemos un Dios que nos ama mucho, a God who calls us, who raises us up, who's que nos llama, again assuring que us nos of eternal life. asegura So here, la vida listen to his eterna. voice. Así que It's a escuchen su voz. that Es una voz says que that dice he gives us que true nos life. da It's his very vida own life. verdadera. Es A su voice propia who vida. delivers us Una from sin, a voice who voz que nos libra del forgives pecado, sins. una voz que perdona pecados, The God who raises us up to be Dios like him. que nos These resucita are para his ser como great Él. promises. They're Estas for son each sus and every grandes one of us. promesas para They're cada not uno de God's nosotros. Those are Y his hay words, que which are spirit guardar and life, esas as- palabras. Son espíritu y vida, como Él nos Remember, dice. he loves us all. Recuerden Yes, we are que nos sinners, ama a todos. Sí, but he's with us. somos pecadores, pero Él está con nosotros Deliver us, para ayudarnos, set us para free, librarnos, to raise us up. para So, elevarnos. here we look to Jesus, who Así came que volvamos to la mirada a condemn the Jesús, world, quien vino no a but to condenar save. al mundo, sino a salvar al know he mundo. loves you. Sepan que Él los ama. Que Dios los bendiga a todos.